El deseo sexual es una de las principales disfunciones de la sexualidad femenina. Tenemos la creencia de que la sexualidad funciona desde un impulso, es como una respuesta biofisiológica, igual que sucede con el hambre, con las ganas de comer o con la sed. En realidad, si tú no comes o no bebes, te puedes morir, pero todavía no conocemos a nadie que se haya muerto de no mantener relaciones sexuales. Seguramente va a ser una persona bastante infeliz o tristona, diría yo, pero desde luego no se va a morir por no tener relaciones sexuales. Entonces, el motor de las relaciones sexuales no es el impulso, el motor de la sexualidad es el deseo. El deseo es la joya de la corona de la sexualidad y cada vez más de la sexualidad femenina y cada vez más de la sexualidad masculina. En la mujer es una de las disfunciones más prevalentes. En los más de 20 años que yo llevo trabajando como terapeuta sexual y de pareja, me he encontrado con tantísimas mujeres que se lamentan de no tener el deseo sexual que desean tener y de cómo eso afecta en las relaciones de pareja. El deseo sexual tiene mucho que ver en cómo estamos viviendo este momento actual. Vivimos en un momento en el que nos exigimos un alto nivel de perfección, mucha actividad, mucha frecuencia, cuantificamos la vida sexual, cuantos más orgasmos mejor, cuanto más coitos mejor, reflejamos nuestra sexualidad o aprendemos nuestra sexualidad desde un modelo muy erróneo que es el del porno, y eso nos lleva además a un estado de ansiedad muy elevado porque es como que tenemos que estar ahí conectadas, especialmente la mujer, con un modelo de sexualidad que en realidad no tiene nada que ver con la sexualidad, pero estamos ahí en ese nivel de exigencia. ¿Qué sucede cuando tú estás en ese nivel de exigencia con algo como es la sexualidad, que no es necesaria ni para vivir, ni para comer, ni para respirar? Pues que desconectamos, inhibimos esa parte, la dejamos de lado porque la exigencia que nos demanda es demasiado para todo el peso que estamos soportando. Entonces, eso, no tengo aquí la chuleta, porque no me quiero olvidar de contarte nada, eso nos genera un conflicto con el deseo sexual, un conflicto que también viene dado con ese tipo de deseo que nos exigimos. Hay un deseo sexual que tiene que ver con la explosión, un deseo joven, un deseo espontáneo, vamos a llamar. Es un deseo que tú sientes ahí las mariposas en la barriga y entonces ¡bum! Ahí viene desde esas mariposas en la barriga, desde esa irrigación en los genitales, viene el impulso. Y luego hay otro deseo que necesita ser cuidado, ser alimentado. Un deseo que responde al trato y a lo que tú recibes, tanto en tu entorno, en tu relación de pareja, como de ti misma. Te voy a contar lo que produce el bajo deseo sexual, el deseo sexual hipoactivo o el deseo sexual inhibido. Te voy a enumerar todos los sentimientos que produce en una mujer porque quiero que queden muy claros, porque parece que hablamos de algo tangible cuando en realidad es un intangible que produce muchísimo malestar. El deseo sexual inhibido, el bajo deseo sexual o el no tener deseo sexual produce un profundo sentimiento de culpa, una baja autoestima, un estado emocional negativo, un sentimiento profundo de incapacidad, angustia, desasosiego, tristeza, intranquilidad, preocupación, disgusto, ira. Todo eso que te produce tener un bajo deseo sexual son inhibidores para tener deseo sexual, y en realidad ese bajo deseo sexual es la punta del iceberg de un problema más profundo, de algo que hay ahí que no se está viendo, que tú lo canalizas desde el deseo sexual, pero que está tocando muy profundamente en tu vida sexual y en tu vida emocional.
llega a provocar sentimiento de cansancio, rechazo sobre el propio cuerpo, dolor, y todo eso son señales de alerta de que algo no está funcionando bien y te producen ese sentimiento de desasosiego, de impotencia, de desconexión de ti y de desconexión de la relación. ¿Y entonces qué vas haciendo? Empiezas a buscar soluciones. Primero, hay un sentimiento ahí de mucha culpa, porque te sientes muy mal contigo, porque encima además te están reprochando, te están exigiendo y empiezas a buscar soluciones, porque en el fondo de ti lo quieres solucionar. Pero entonces vas buscando la pastilla mágica, el gran afrodisíaco, ¿no? Aquello que yo me tomo y me hace recuperar el deseo sexual espontáneamente. Y ojalá fuese tan fácil. Ojalá recuperar el deseo sexual dependiese de tomarte una pastilla, de tomarte un medicamento o de una fantasía sexual que tuvieses o una película que vieses, ¿no? O de algo que te hicieses o te hiciese tu pareja. Es algo bastante más profundo y que viene de mucho tiempo atrás en la mayoría de los casos. Analicemos un poco por dónde pueden venir las causas que provoquen esa disfunción en el deseo sexual. Puede haber unas causas físicas que tengan que ver con un proceso de enfermedad que estás viviendo. Pues por ejemplo, si estás pasando por un proceso de cáncer, la medicación para el cáncer evidentemente inhibe el deseo sexual. Puede ser que estés pasando por el duelo de una relación. Estoy haciendo aquí un poti-poti de las razones, pero te las voy a ir contando tal y como me van emergiendo, porque además voy pensando en casos y en situaciones que me habéis planteado. Pues porque estás viviendo el duelo de una relación, porque te acabas de separar, o el duelo por la pérdida de una persona, porque sientes dolor en los genitales, porque te molesta, hay sequedad en la entrada de la vagina, en el canal vaginal, y eso te duele. Desde el dolor no voy a poder conectar con el deseo sexual. Tengo que solucionar cuáles son las causas que me producen ese dolor y entonces va a ser más fácil que yo conecte con el deseo sexual. Si estoy tomando una determinada medicación, ojo con eso, súper importante leer el prospecto. Ya sé que para las que son las personas más aprensivas, leer los prospectos es como de repente me va a pasar todo. Pero en cuanto a la afectación con el deseo sexual, es súper importante que leáis ese prospecto, porque está bueno que solucione un problema, pero no generando otro. Y hay muchísimas medicaciones que afectan en el deseo sexual. Ya no tanto, pero puede ser que las pastillas anticonceptivas te estén afectando, que estés tomando medicación para el colesterol, para la diabetes, para la depresión, estados de ansiedad, estrés. Estás tomando medicaciones para inhibir, para regular ese estado emocional. Ese tipo de medicación también va a afectar tu deseo sexual. Si estás tomando medicaciones para el dolor, si tienes un dolor crónico, un dolor, alguna parte de tu cuerpo que estás tratando porque realmente te produce dolor, ese tipo de medicación, ese tipo de calmantes pueden producir una inhibición en el deseo sexual. Si estás viviendo un proceso de premenopausia o menopausia, ahí también ese movimiento hormonal puede ser que también produzca una falta de deseo sexual. Quiero contarte algo referente a la menopausia y a una creencia que tenemos sobre eso. Es verdad que la disminución de los estrógenos y la testosterona produce un descenso en el deseo sexual, sobre todo porque hay un cambio también físico en los genitales femeninos. Ahí se acumula mucho cansancio, mucho estrés y sobre todo también relaciones de pareja largas, en las que hay mucho cansancio también, y te lo voy a decir muy claramente, mucho aburrimiento de las relaciones sexuales. Entonces, ese cóctel entre mi cansancio, los cambios que estoy experimentando en mi cuerpo, los sofocos y el aburrimiento en la cama y muchas veces la mala comunicación con mi pareja, me desconecta del deseo sexual. Ahí añadiríamos que todos esos cambios hormonales producen una disminución de la lubricación si no se queda, malestar en los genitales, y todo eso hace que las relaciones sexuales no sean nada apetecibles, que me conectan más con el displacer que con el placer. Todo eso es cierto,
pero no es una excusa y no es necesariamente razón para la desconexión del deseo sexual. Y yo me encuentro, y te lo cuento tal cual, con mujeres que están pasando por ese proceso de menopausia, que están viviendo sofocos, que están viviendo la sequedad en los genitales, que están pasando por ese mismo proceso a nivel físico que tú y que yo te acabo de contar, pero que de repente empiezan una relación, una pareja nueva, una ilusión, la activación del deseo, ese deseo más espontáneo del que yo te he hablado primero, emerge con toda la carga hormonal del enamoramiento. Esa misma mujer, con todos esos síntomas de menopausia, con todos esos cambios en su cuerpo, está al 100% con el deseo sexual y tiene que ver con la novedad en la relación, con lo que está pasando en su cama. Entonces, es cierto que la menopausia provoca una serie de cambios en el cuerpo y que nos pueden desconectar del deseo sexual, pero también es cierto que si yo, viviendo ese mismo proceso de menopausia, tengo una nueva motivación que me active el deseo sexual, se compensa, se regula desde ahí. Entonces, ojo con el aburrimiento, ojo con el tedio en la cama, ojo con el cansancio. Es uno de los principales desconectores del deseo sexual. Que yo no me divierta en la cama, que me aburra, que sepa qué es lo que va a pasar, que no me aporte ninguna novedad. Y ahí, con las razones de las desactivaciones, posibles causas del deseo sexual, me he ido un poquito con la menopausia, pero bueno, espero que os va a interesar porque es una información importante y necesaria. Entonces, más razones. Seguramente me estoy dejando alguna razón, pero bueno, en Mi deseo depende de mí, que es mi último libro, editorial Grijalbo. Luego te voy a dejar todos los datos en la parte inferior del vídeo. Te cuento ahí todos los detalles sobre cuáles las razones psicológicas, biológicas, físicas que te desconectan del deseo sexual, y además hay toda una relación de los medicamentos con los componentes, que yo no me los he aprendido de memoria ni tampoco lo voy a hacer porque lo tienes ahí, que producen, es verdad, esa inhibición química del deseo sexual, y que es una inhibición con la que, si tú sabes que la estás viviendo, ese conocimiento te va a ayudar a poder superarla. Si quieres, si tu deseo de tener ganas es más fuerte que recrearte ahí pues me parece una buena excusa para no tener deseo sexual y evitar las relaciones sexuales porque no me lo estoy pasando bien en la cama. Ahí lo tienes, importante conocerlas. Y entonces, fíjate, estamos ahí en ese cuadro en el que, sea por la razón que sea, tú estás desconectada de tu deseo sexual. Entonces, resulta que tú tienes el poder sobre tu deseo, sobre las razones que te están desconectando del deseo, porque si tú conoces las causas, vas a poder poner las soluciones, si quieres. Es decir, te lo voy a contar así, como fácil. Siempre estamos buscando con el deseo sexual, que esa es una de las falsas creencias que tenemos sobre el deseo sexual y la sexualidad, los aceleradores. Yo, en Mi deseo depende de mí, hablo del jardín del deseo, y para mí las flores son todas esas situaciones, cuestiones, emociones, acciones, olores, texturas, sabores, algo que me recrea la vista, sensaciones que tengo, algo que me dice, todo eso que a mí me activa el deseo sexual. Esas son las flores del deseo, esos son los afrodisíacos que vamos buscando del deseo sexual. Pero luego, por otra parte, en ese jardín del deseo están las malas hierbas del deseo sexual. Todo eso que a mí me desconecta del deseo sexual. Si yo de mi jardín del deseo sexual no arranco las malas hierbas, mi jardín del deseo sexual no va a estar nunca bonito. No van a lucir las flores, no van a lucir los aromas, no voy a ver los colores de ese jardín, porque lo tengo lleno de malas hierbas. Y a las que os gusta un poquito la jardinería, sabéis que las malas hierbas crecen así. Entonces, yo tengo que arrancar las malas hierbas de mi jardín del deseo para que las flores del deseo luzcan. Y para que entiendas esta metáfora,
te voy a leer cuáles son algunas de las malas hierbas y de las flores del deseo sexual, que las tengo aquí recogidas en mi deseo Depende de mí, que durante esta trayectoria profesional he ido recogiendo de pacientes, de clientes. Primero te voy a leer lo que activa el deseo sexual, ese deseo sexual en positivo. Meterme en la ducha recién duchada y con las sábanas limpias. El olor de los limones recién cortados. Dormir abrazada a su lado. Las duchas compartidas. Voy haciendo selección, no te lo leo todo porque si no va a ser muy largo. Él acabado de afeitar, pasar un fin de semana juntos fuera de casa, cuando me dice que me quiere, el bienestar después de hacer deporte, cuando hablamos de cualquier tema, irnos juntos a la cama, cuando llega a casa con helado. ¿Ya veis qué cosas aparentemente más poco sexuales me activan el deseo sexual? Me conectan con lo que quiero, con lo que me gusta de mi pareja, y eso me ayuda a activar el deseo sexual. O hago algo que me sienta tan bien, con lo que me siento tan bien, con lo que me estoy cuidando. Tengo esa sensación tangible de estar cuidándome que me activa el deseo sexual. Deseo sexual, vida sexual en solitario o con pareja, O sea, ahí es indiferente, porque el deseo sexual es tuyo y depende de ti. Malas hierbas de ese deseo sexual, esas otras cosas que me desconectan del deseo sexual, de ese intangible, que yo no las aprecio de repente como que es algo que me está desconectando del deseo sexual, pero realmente me desconecta. Voy con algunas, a ver qué tal, a ver cómo las escuchas. Sus pedos sin excusa, cuando me habla gritando, cuando tiene un mal día y lo pagamos todos, cuando queda con los amigos y me avisa el mismo día, cuando va directo al grano en la cama, cuando valora en otras personas las virtudes que no ve en mí, cuando no se acuerda de su aniversario, cuando salgo y no me deja disfrutar, me llama para todo, cuando es muy simpático con otras mujeres. Fíjate, qué cosas aparentemente más intangibles a mí me pueden desconectar del deseo sexual. Y claro, no es una vez, son 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y todo eso te va desconectando. Y todo eso va haciendo que yo me sienta mal porque desconecto del deseo sexual. Y en realidad es porque estoy consintiendo una serie de situaciones que no soy capaz de definir y que me desconectan de mi deseo sexual. ¿Y eso qué hace? Me va generando un resentimiento, un enfado interno, un enfado que yo no puedo tocar, pero que me sale, que vomito en forma de reproches, en forma de un grito o una expresión maldada en un momento en el que a lo mejor no tiene que ver, y en una negativa a mantener relaciones sexuales. Me estoy negando el deseo porque voy guardando mucho resentimiento. ¿Cómo voy a tener deseo de estar con una persona con la que tengo resentimiento? Eso es imposible. Son 2 emociones contradictorias. Yo no voy a poder estar conectada a alguien que no me mira, que no me escucha, que le estoy diciendo que ronca y pasa. No hace absolutamente nada para evitar esos ronquidos. No tiene en cuenta mi malestar, no tiene en cuenta que yo no descanso. No baja de peso, no deja de fumar, no cambia de posición, no va al médico a preguntar a ver si hay algo que pueda hacer, no se pone un spray en la nariz. 1000 cosas que pueda hacer para demostrar ese gesto de atención hacia ti, para responder a tu mínima demanda. Y todo eso me va enfadando, me va enfadando, me va enfadando y me genera un resentimiento que me desconecta del deseo sexual. Porque el deseo sexual no es algo como un bloque ahí que yo tengo. Venga, ahora me pongo el vestido del deseo sexual. El deseo sexual se alimenta, se retroalimenta de todo. Y entonces, claro, lo tenemos ahí clarísimo, ¿no? Quiero quitar las malas hierbas que desactivan mi deseo sexual. El ejemplo es muy claro. Si yo estoy conduciendo un coche, si estoy pisando el acelerador, pero piso a la vez el freno, el coche no se va a mover. Por muchos aceleradores afrodisíacos que yo ponga al deseo sexual, hasta que no quite los frenos,
ese coche no va a funcionar. ¿Por dónde empiezo? Pues tenemos que empezar primero por cómo yo me hablo a mí misma. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Cómo es mi discurso interno? ¿Cómo soy de honesta con la situación? En realidad, ¿cuántas cosas estoy diciendo que sí cuando en realidad quiero decir que no? Eso es súper importante, porque tú no puedes pedir que alguien te trate bien o que alguien te quiera como tú quieres que te quiera si tú no te estás queriendo de esa manera, si tú no te estás tratando bien, si tú te maltratas en tus pensamientos, si por una parte quieres una cosa pero estás diciendo que sí a otra, si por evitar el conflicto con la relación de pareja, porque están los hijos, porque hay demasiadas implicaciones en la relación, estás diciendo que sí para aparentemente cuidar esa relación. Te equivocas. La estás descuidando, la estás maltratando, porque estás viviendo en una mentira, en una ficción. Cuando tú empieces a hacer limpieza de todo eso y la primera empieza por ti, vas a ver cómo eso también va a cambiar y te vas a sentir mejor contigo. Desde ahí estaremos dando un pasito a favor para conectar con el deseo sexual. Si tienes pareja, esa comunicación súper importante. La comunicación tiene que ser empática, de una escucha consciente, con asertividad, con respuestas reales, sí o no. No hay nada que dé igual. Todo importa, porque si no vas perdiendo la confianza en ti, vas perdiendo el poder en ti. Y desde perder ese poder en ti y contigo, vas desconectando del deseo sexual. Así que sí depende de ti ese deseo de dar un paso adelante y decir, esto es lo que yo quiero. Empiezo por cuidarme, por respetarme, por atender mis necesidades, por saber cómo quiero que sea mi vida sexual, qué es lo que quiero que incluya y qué es lo que detesto profundamente. Y desde ahí empiezo a dar pasos, tratando al deseo sexual como un aliado, como un amigo, como algo que te alimenta, no como algo que lamentas porque no lo tienes y es como un peso más, una obligación más, una mochila más que te estás colocando. Pero claro, luego ahí aparecen las falsas creencias que tenemos sobre sexualidad, ¿no? Todas esas expectativas que nos hemos construido sobre cómo tiene que ser la vida sexual, ¿no? Como lo que nos han dicho que es. ¡Buah! Ahí tenemos que desmontar un montón de falsas creencias. Yo aquí tengo recogidas algunas, en mi deseo depende de mí, y te voy a leer algunas. Pero vamos, esto nos da para vídeos y vídeos y vídeos sobre sexualidad. Cuando te haces mayor te vuelves aburrido sexualmente. Mentira. El hombre siempre tiene que tomar la iniciativa. Mentira, falsa creencia. El orgasmo solamente se alcanza con la penetración. Mentira. De nuevo, lo repito 2 veces, 3 veces, las que haga falta. El sexo es un premio o un castigo a la relación. El sexo es una condición para recibir amor. Madre mía. El sexo solo es bueno si los dos llegamos al orgasmo a la vez. La relación sexual se acaba cuando el hombre tiene su orgasmo. Falso. Mi deseo solamente importa cuando tengo pareja. Falso. Las mujeres tienen menos necesidades sexuales que los hombres. De nuevo, falso. Sin pareja la masturbación es muy triste. Falso. Bueno, aquí tienes 2 hojas y algo más llenas de falsas creencias sobre el deseo sexual y la sexualidad. Y estoy convencida de que tú tienes además un montón que voy a estar encantada de desmontarme. Cuéntame cuáles son todas esas cosas que te angustian y te apremian sobre sexualidad. Escríbemelas, te voy a decir si eso es cierto. Si la angustia que sientes responde a una falsa creencia, que mucha probabilidad es que sí, porque la sexualidad es algo bonito y el deseo tiene que ser fácil. Entonces estamos ahí con todas esas expectativas, todas esas falsas expectativas sobre sexualidad que voy a estar encantada de desgranar. Pero bueno, vale, ya las tengo todas desgranadas, ya he hecho limpieza de falsas expectativas. Y ahí estoy. Encuentro sexual. Qué difícil. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Claro, tiene que ser de una manera, tiene que ser de otra. Hago grueso de expectativas.
Si tengo unas expectativas muy positivas sobre el deseo sexual, bueno, pues entonces, y sobre el encuentro sexual, voy a estar ahí tratando de reproducir ese modelo de sexualidad que yo pienso como tiene que ser el encuentro ideal, paso por paso. Pues como he visto en el porno, que no tiene nada que ver con la realidad, voy a estar ahí como lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Vamos a ver. Y desde luego, si estoy en esas expectativas hiper positivas, me voy a defraudar. Porque es que todo lo que pase nunca va a alcanzar ese mundo fantástico y maravilloso que tú has creado de cómo tiene que ser ese encuentro sexual idílico y cómo tiene que estar tu punto de deseo idílico y todo lo que tienes que sentir y suceder idílicamente. Olvídate. Ahora, que las las expectativas que tienes sobre el encuentro sexual son muy negativas, pues fíjate lo que te digo. Profecía autocumplida, porque total, ¿para qué te vas a poner? Si todo lo que va a pasar ya va a ser fatal, si esto va a ser un rollo, si va a ser no me va a gustar, si yo no voy a tener ganas, si no, bueno, ya, todo eso, todos esos mensajes que tú te vas enviando a ti misma, todas esas críticas que ya te vas poniendo, evidentemente eso a qué conduce. Desde luego el encuentro sexual, un fracaso, porque como ya no vas a poner ahí ni emoción ni energía, porque total lo que va a pasar ya sabemos lo que va a ser, entonces nada que hacer. ¿Hacia dónde tienen que ir las expectativas sobre ese encuentro sexual? Pues fíjate, libre de expectativas, conecta con el placer, déjate ir, siéntete, escucha las sensaciones de tu cuerpo, responde a esas sensaciones desde ese lugar, que es un lugar complicado, yo te lo cuento fácil, pero no lo es. Tenemos que haber quitado ahí todas esas malas hierbas y haber hecho un buen chequeo de cómo está el estado de mi vida sexual. Desde ahí voy a empezar a disfrutar de una manera más plena de mi deseo y de mi vida sexual. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Lo que sí que te va a provocar ciertamente va a ser un gran alivio. Te vas a sentir aliviada y toda esa angustia de la que estábamos hablando al principio, que provoca el deseo sexual inhibido, el bajo deseo sexual, va a estar integrada. No te va a doler, vas a ser comprensiva contigo, vas a ser condescendiente con tu deseo, vas a gestionar tu deseo y tu deseo va a depender de ti, porque habrás quitado de tu vida y de tus relaciones, habrás puesto solución a todo eso que inhibe tu deseo. Y entonces el jardín de tu deseo sexual va a estar precioso, grande y frondoso. Y desde ahí no te vas a sentir mal. Vas a estar conectada con tu deseo sexual, teniendo en cuenta siempre que tu deseo sexual cambia, que tu clítoris, que tus vulva, que tus genitales, que todo tu cuerpo evoluciona, que lo que te sentaba bien hoy, igual hoy no te sienta bien, que lo que te gustaba ayer, igual hoy ya no te gusta, porque la sexualidad es un camino de crecimiento, de exploración, de inconformismo, lleno de inseguridades, pero también de muchas seguridades. Tu deseo depende de ti y de lo que tú hagas contigo y con todas las cosas que frenan ese deseo. Así que ámate, quiérete bien, tú la primera. Y te recomiendo que la lectura de Mi deseo depende de mí, porque aquí yo ahora te contaría una dinámica para hacer y bueno, y seguiríamos tirando del hilo del deseo sexual para que lo vivas desde la conexión y el crecimiento, para que lo vivas desde el empoderamiento, no desde la frustración ni la ansiedad. Tu deseo depende de ti. Espero que te haya ayudado.